Querido, te pregunto por la información que tenemos con respecto a este juicio con YPF, ¿no? Y a esta información por lo que está vinculado, ¿no? Al caso Maxus. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué información podemos desarrollar al respecto? Bueno, hay información pública que ha sido explicitada por la propia compañía, que se llegó a un acuerdo para pagar, digamos, no una indemnización, sino hacer un aporte a un fideicomiso en el marco de un juicio y una quiebra, ¿sí? Es complejo y viene esto de los años 90. Para resumirlo, había una demanda ambiental, de naturaleza ambiental, contra YPF y contra Repsol, y alguna compañía más, por daños ambientales producidos por una empresa que era subsidiaria de otra que la compró YPF en los años 80 con Extensoro, ¿no? Ese juicio tenía una demanda o una pretensión, ¿no?, de que YPF y Repsol pagaran algo así como 14.000 millones de pesos, y lo que se acaba de acordar es que paguen entre las dos 500 millones, o sea, casi 290 millones cada una, lo cual redunda en un alivio, ¿no?, para las cuentas de YPF y para las proyecciones de inversión de la compañía. Claro. Ahora, con respecto a esto, hablabas de la parte ambiental recién, Juan José. ¿Me explicás un poco eso? ¿Qué pasa con eso? Sí, lo que se trata de mitigar, digamos, en el juicio, es un juicio que lleva muchas décadas incluso, sí. Es una contaminación al río Passac en New Jersey, con lo que se llamó agente naranja, que se usó en la guerra de Vietnam, que lo hizo una petroquímica que era parte de una compañía que después compra YPF, y esto es previo a que YPF compre esa compañía, o sea, ajá, se había hecho años antes, pero es como que la responsabilidad pasa de una empresa a otra si no haces como un deslinde de responsabilidad. Entonces eso fue un encadenamiento que, bueno, llegó al presente, y para nuestro país fue pasando digamos, en YPF lo fueron tomando las diferentes administraciones, en algún momento se manda a la empresa a la quiebra, bueno, tratando de reducir ese daño. En materia ambiental es difícil cuantificar el alcance de los daños, entonces esto era una contingencia enorme para YPF, y bueno, la buena noticia es que se está resolviendo. Y Juanjo, te llevo a cómo afectaría esto en las proyecciones de YPF a mediano plazo como una de las empresas estratégicas de nuestro país. Sí, yo creo que hay que unir esto con lo que pasó la semana pasada, que es otro juicio en Nueva York, porque por ahí se confunden las noticias, que es por un reclamo por la expropiación, ¿no?, del año 2012. Recordemos la Ley de Soberanía Energética, cuando el Estado Nacional retoma la mayoría accionaria de la compañía que había perdido allá por 1999. Ese juicio sale adverso para el Estado Nacional, pero no para YPF, que queda de lado en el reclamo, con lo cual se juntan estas dos noticias. Si pensamos estrictamente en la empresa, son dos noticias alentadoras que lo que van a hacer es permitir que la empresa destine recursos a lo que se llama su core business, o sea, a su actividad principal, que es la exploración y explotación de petróleo. Pensemos que la principal operadora en Vaca Muerta, de donde hoy sale el petróleo y el gas, que ya casi en su, digamos, la mitad de lo que consume el país se produce en Neuquén, ¿no?, los yacimientos no convencionales de Neuquén, en Vaca Muerta. Entonces YPF lo que va a poder hacer es seguir invirtiendo para desarrollar masivamente esa roca en Neuquén, y con eso tener más combustibles para consumo interno y para exportación. Juan José, ¿y qué pasa con YPF Litio, un proyecto que parecería estratégico? No sé si estás en la temática, pero me resultaba interesante preguntarte, ya que estuviste desde adentro de la empresa, por este sector tan estratégico que muchas veces está ausente en la medida en que creeríamos que debería estarlo de la discusión político-estratégica de nuestro país. ¿Cómo es la situación hoy en día de YPF Litio? YPF Litio hoy no es una compañía en sí misma, sino que es una división interna en YPF,
y asociada a ITEC, que es otra compañía donde está YPF más el CONICET, y al Ministerio de Ciencia y Técnica y el Ministerio de Economía, obviamente, y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación. Todos estos organismos federales, llamémoslo, están articulando con las provincias donde están los yacimientos de litio, ¿no?, que son Salta, Jujuy y Catamarca, y que a partir de la reforma constitucional detentan el dominio originario de los recursos naturales. En esta articulación, donde YPF está comenzando a explorar, ¿sí? Por primera vez una empresa nacional va a explorar en Catamarca un yacimiento. Lo importante ahí es que hay inversiones y concesiones que vienen de los años 90, recordemos la ley de promoción minera que tenía una estabilidad de 30 años, y ahí las provincias lo que están intentando hacer es tener una mayor participación, obviamente lograr que todo el proceso productivo, aguas abajo, también quede en Argentina, y el gobierno nacional también aportando lo suyo para poder llegar algún día a fabricar las baterías de ion litio, o por lo menos una parte en ese proceso, claro, que agregue valor a la extracción del mineral. Estamos hablando con Juan José Carvajal, es director de la consultora Passepartout y también ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación. Juan José, te pregunto antes de saludarte por también algo que se viene moviendo en el Congreso, que es la ley de gas natural licuado, ¿no? Algo que también tiene mucha importancia para la soberanía energética y también para la producción nacional. ¿Nos detallás un poco esta información y este proyecto de ley? Sí, por ahora hay un proyecto de ley que trascendió, todavía no fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso. El ministro de Economía, Massa, está muy interesado en que esto sea tratado en las cámaras legislativas. Ese proyecto lo que intenta hacer es promover esta actividad que va de una punta a la otra, es decir, tiene que haber yacimientos específicos, después gasoductos dedicados y finalmente lo más importante son plantas de licuefacción, porque el GNL es gas natural licuado, pasa del estado líquido, del estado gaseoso al estado líquido. Para eso hay que reducir su volumen 600 veces y la temperatura a menos 170 grados, para poder después subirlo a un barco y exportarlo, ¿sí?, en mercados foráneos, o sea, ya convertirlo en un commodity. Esto implica inversiones cuantiosas de 5.000, 8.000 millones de dólares a un plazo de 5, 8, 10 años. Entonces se necesita inversiones que hoy Argentina no tiene, para lo cual este proyecto de ley lo que intenta hacer es dar ciertos beneficios fiscales y tributarios para acelerar esa inversión. Hay un acuerdo ya entre YPF y la empresa estatal de Malasia, Petronas, para realizar esta inversión y poner una planta de licuefacción en Bahía Blanca o en Río Negro. Y bueno, y este proyecto de ley trata de aceitar todos estos puntos para que esa inversión sea posible, con un dato adicional que es poder coordinar con el abastecimiento del mercado interno, que siempre es complejo porque en invierno la demanda residencial de gas se multiplica por 3 o por 4, entonces siempre nos falta y ahí tenemos que importar gas. Nosotros importamos los barcos metaneros de GNL, y entonces ahí coordinar qué hacemos cuando nos falta un poco y a la vez queremos exportar. Bueno, es uno de los desafíos que tiene este proyecto de ley. Bien, Juan José, te agradecemos mucho por tu tiempo con AM530, con la Radio de las Madres. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un saludo a Felicitas y a toda la audiencia.